Bueno, chicos, bienvenidos otra vez a esta asignatura. Hoy sí, para empezar a hablar de cosas más importantes. Vamos a dejar al lado las presentaciones de la semana pasada. Vamos a empezar a entrar en materia. La clase que os traigo hoy es una clase mayoritariamente teórica. Trata de daros una cartografía, ¿no?, a nivel histórico y teórico de algunos referentes de los cuales ya habéis oído hablar, pues porque sé que están en el temario de profesores de la primera parte del diplomado, pero aquí de alguna manera os lo conectaré con lo que nosotros vamos a interesarnos en particular de cada uno de ellos, ¿no? Y lo que pretendo sobre todo con esta primera clase es que tengáis eso, claro, cierta, como quien dice, un mapa para que os podáis mover por diferentes propuestas contemporáneas que quizá para vosotros hasta el día de hoy habrán sido completamente desconectadas y que hoy podréis empezar quizá a ver aquellos elementos en común que hacen que formen parte de una misma lectura en cuanto a la espectacularización del arte, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Así vamos viendo mi presentación. Siempre tengo, súper gracioso que siempre, no importa cómo, siempre se convierte este momento en enredado. Entonces, la clase de hoy lleva el título de La sociedad del espectáculo a la sociedad sin relato. El año pasado dediqué varias clases a este tema. Hoy no sé si podré terminar de ver, o sea, si la podremos terminar de ver completa, pero en tal caso me gustaría llegar, aunque sea, a presentar la que es la sociedad del espectáculo, ¿no? Y la sociedad sin relato al final es mi punto de vista sobre toda esta situación que voy a presentar, ¿no? Y sobre todo este mundo del arte que compartimos, y va a ser prácticamente el punto de vista del resto de la asignatura, ¿no? Entonces, si hoy no llegamos a introducir la sociedad sin relato, que es un término que tomo prestado de Néstor García Canclini, no es importante porque el resto de la asignatura solamente vamos a hablar de ello, así que no os preocupéis, os pongo ya en antecedentes, pues porque como veis la presentación es larga. Vamos a empezar. Y nuestra historia empieza, perdona, lo siento, no sé cómo, necesito reduciros aquí porque si no, no voy a ver algunas de las cosas que necesito después leer. Ok, entonces empezamos poniéndonos en situación. Retrocedemos en el tiempo hasta el año 68, el conocido como Mayo del 68 o Mayo francés, que es un momento cúlmine en lo que tiene que ver con nuestra sociedad contemporánea, porque marca un antes y un después en cuanto a las exigencias sociales y a la propia imagen que la sociedad tiene de sí misma, ¿no? El Mayo francés, que sucede mayoritariamente en París, aunque lleve el nombre, pues, del país, son diferentes protestas espontáneas estudiantiles. Nace como una protesta estudiantil, pero a medida que va ganando importancia en la calle, con exigencias mayoritariamente, pues, que hoy encontramos aún en muchos círculos estudiantiles universitarios, ¿no? En contra de la sociedad de consumo, en contra de la sociedad de la sociedad de consumo de masas, del capitalismo, del imperialismo, del autoritarismo, o sea, en esa juventud que trata de desautorizar a cualquier organización política o social, ¿no?, que trata de organizar la vida en común. Es un movimiento que nace como una protesta estudiantil, pero que a medida que va ganando interés, grupos obreros, sindicatos y finalmente también el partido
el Partido Comunista francés se unen a las protestas y generan la que ha sido la mayor huelga general de Francia, también de Europa Occidental, que llegó a poner en huelga de trabajadores a más de 9 millones de personas. Pero era un momento, sobre todo, en lo que tiene que ver con la historia que a nosotros nos interesa. Es un momento que viene aprovechado por un grupo de disidentes, ¿no? Organizados en torno a una sociedad, la internacional situacionista, que habían estado esperando un momento como este para entrar dentro de la escena pública. Y es que en todas estas protestas saltó enseguida algo, o sea, enseguida se notó cierta creatividad insurreccional, no me salía la palabra, que no tenía nada que ver con la retórica de la izquierda y que podemos recordar, porque todos hemos visto fotos de este graffiti, ¿no? No sé, o sea, seáis realistas, de pedir lo imposible, este tipo de proclamas que completamente fuera de los esquemas mentales del momento, que siguen siendo muy utópicas en el mundo de hoy también, ¿no? Y que daban, o sea, dejaban constancia de un movimiento de pensamiento que había sido de alguna manera poco presente en la sociedad hasta ese momento, ¿no? Y detrás de estas proclamas, buscando el momento de entrar en acción, estaba este grupo de la Internacional Situacionista, que había sido fundada años antes, en el 57, que era un grupo de disidentes, muchos asociados al mundo cultural, escritores, pintores, que liderados por Guy Debord, que es la persona que veis a la cabeza de la mesa con gafas, habían estado trabajando, ¿sabes? Desde la parte poco visible, tratando de encontrar el momento en el que la sociedad diera muestras de cansancio en torno, o sea, a razón de este consumismo y de este nuevo momento en el que se estaba entrando a nivel económico, ¿no? O sea, estábamos pasando de una sociedad basada en un capitalismo de producción, es decir, donde los obreros trabajaban para acumular capital, a una sociedad de consumo donde los trabajadores, después de su tiempo de trabajo, reconocían que tenían tiempo libre y nacía de esta manera toda la división, ¿no? de bienes de consumo para ocupar el tiempo libre y de ocio, ofreciendo a los trabajadores en su tiempo libre, ¿no? Entonces, estos primeros, o sea, esta célula, ¿no? de pensadores culturales, o sea, empezaban a ver en esta nueva situación una nueva manera de esclavizar, siempre en términos un poco potentes, ¿no? Pues porque ellos, la Internacional Situacionista no es una que se ande con palabras con mucha retórica, sino que contrariamente es muy punzante en sus exámenes, ¿no? Y a pesar de que las pintadas que podían verse en esos, creo que fueron 14 días de protesta, realmente tenían no solamente cierta ingenuidad, pero la visión que empujaba a estas personas era mucho más punzante, ¿no? Entonces,
no dudaban, por ejemplo, en considerar que los trabajadores estaban siendo esclavizados ahora, no solamente en su tiempo de trabajo, sino también en su tiempo de ocio, ¿no? Por toda esta terciarización de la economía. Estas otras son otras pintoras, ¿no? Profesores, estáis viejos y vuestra cultura también. No trabajar jamás. Vivir sin tiempo muerto, ¿no? Pues por esta misma cosa por esta misma razón que os estaba compartiendo ahora. Era un grupo que estaba vinculado al neodadaísmo y era, en cierta manera, heredero de las vanguardias históricas, pues porque Guy Debord había sido formado por un neodadaísta, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que proclamaban era transformar el mundo a través de cambiar el arte y la vida, ¿no? Es una propuesta pues con unas grandes, que no se queda corta y que establece toda una ruta de elaboración, ¿no? La vamos a empezar a ver ahora con esta figura de Constant en su proyecto de New Babylon, que es un proyecto que empieza, como veis, también siempre antes de los sucesos del mayo francés, y que él era un artista, arquitecto, que en el proyecto que os voy a presentar aquí, este de Nueva Babilonia, establece las que serán las bases de la nueva sociedad que propone esta internacional situacionista, que es un lugar donde la gente no debe estar regida por el reloj, donde la gente tiene que ser libre de vivir su vida y de estar entregada exclusivamente a su desarrollo creativo, donde no hay una sociedad de consumo porque todo es de todos y no hay propiedad privada, y inclusive niega la existencia del artista, pues porque establecerán que todos en cierta manera lo serán, pero sobre todo el papel que creen que el arte debe tener en esta nueva sociedad es de alguna manera indescifrable de la vida real, en la medida en la que para los situacionistas el arte no debía ser legible, debía ser siempre algo que formara parte de la vida cotidiana, de la vida comunitaria, y en la medida en la que una obra de arte puede ser identificada como obra, dejaba de cumplir con su propósito, ¿no? Que para ellos era el de que no existiera la frontera entre vida y arte, ¿no? Entonces, en esa manera de pensar el arte se vuelven, como veis, bastante radicales, ¿no? Estas son algunas de las maquetas que Constant elabora para esta nueva propuesta de sociedad. Aquí no se ven más que eso, esbozos, algunas son serigrafías, otras son maquetas, dibujos, donde aparecen las personas compartiendo espacios. No, lo que él plantea es una ciudad donde simplemente están, como quien dice, los espacios, pero que cada quien puede modificar a su antojo, ¿no? Y ocuparlos con las funciones que considere importantes, pues eso, para el desarrollo de su creatividad. Es una propuesta que en algún momento, tratando de definir, ¿no? Se autopregunta, ¿qué es realmente New Babylon? ¿Es una utopía social, un diseño arquitectónico urbano, una visión artística, una revolución cultural, una conquista tecnológica, una solución a los problemas prácticos de la era industrial?
Y él mismo se contesta diciendo que es un poco de cada una de las citaciones que ha elaborado, ¿no? Pues porque, aunque principalmente nos daba un modelo visual, ¿no?, de cómo podía ser esa nueva ciudad, también estaba ofreciendo elementos teóricos de organización de esa sociedad, ¿no? Para él lo más importante era condicionar lo más mínimo posible el comportamiento humano, que debía permanecer libre lo máximo posible. Es decir, una no limitación del hombre en todos los sentidos, ¿no? De manera que el hombre pudiera hacer el mejor uso de su libertad y no estar regido pues, por las normas del reloj, ¿no?, en esa abolición del trabajo que ya os anticipaba. Esta nueva sociedad iba a ser posible también pues, por todos los avances tecnológicos, en la medida en la que las nuevas tecnologías iban a posibilitar que todos los trabajos que fueran posiblemente mecánicos dejaran de ser elaborados por el hombre, ¿no? Iban a ser automatizados por esta razón y consecuentemente o sea, él habla de que se va a pasar de una sociedad, no de una sociedad, sino lo denomina el homo faber, ¿no?, el maker, el que realiza, el que hace, el hombre que realiza, que está regido por un ritmo diario y que tiene la residencia fijada en función de su trabajo, a un homo ludens, ¿no? Y va a evolucionar a este homo ludens, que es este homo the player, el que juega, el creativo, el que no tiene ataduras espaciales o temporales, ¿no? Y por lo tanto al que está dirigido esta nueva ciudad. ¿Qué más? Iban a ser diferentes sectores combinados, aquí otras maquetas. Iban a ser, esta última es quizá la que permite mejor imaginarse como tal, o sea, verlo también más como una maqueta arquitectónica y no tanto como estas, ¿no?, que parecen, esta quizá también parece más una maqueta arquitectónica gracias a esas escaleras, ¿no?, que unen planos, pero algunas las podemos ver casi que como esculturas, ¿no? Yo las he visto en el MACBA de Barcelona y más que a más que a una maqueta arquitectónica, recuerdan casi que a un juego de planos escultórico. Esta es la que menos, ¿no?, y nos permite ver cómo esta ciudad también tenía este punto futurista, ¿no?, con estos helicópteros que aterrizan en la parte superior de los edificios. Y quizá lo más interesante de la propuesta de Constant, que después influirá a nuevas generaciones de arquitectos, es la posibilidad esa que establece de un espacio abierto, ¿no?, un espacio que se va transformando según las necesidades, esa no adscripción del espacio a la función, sino contrariamente a la inversa, ¿no? Y que además incluía estar atento pues, a los condicionamientos del color, de la luz, de la textura, habla inclusive de la temperatura o de la calidad del aire, ¿no?, que son temas que hoy en día con las casas domóticas empiezan a ser un poco más populares, pero que en ese momento era toda o sea, era muy visionario, ¿no? Y es así como detrás o sea, como viene citado muchísimas veces, Constant como un antecedente a los arquitectos que hoy en día a todos suenan, ¿no?, desde Zaha Hadid, Frank Gehry, Rem Koolhaas o Philippe Starck, ¿no?, pues por esa voluntad de impactar emocionalmente la experiencia humana y ese papel tan protagónico del arquitecto en la definición de una nueva sociedad, ¿no?, que es lo que se le debe a Constant en la medida de esta propuesta de New Babylon, pero que lamentablemente
el mismo artista, hacia el final de los años 70, empieza a comprender que dar rienda suelta al deseo, ¿no?, de cada quien, más que un mundo ideal, podía provocar un mundo distópico donde los problemas solamente iban a ser mayores o iguales que los que ya se conocían, ¿no?, desde desde la esclavización de personas para el aprovechamiento de otras hasta bueno, en definitiva, un apocalipsis bueno, que el mismo autor hizo que renunciara a su idea de crear una ciudad que para él, desde que empezó a pensarla, era un proyecto completamente practicable, ¿no? Es decir, nunca lo pensó como una utopía, sino que realmente para Constant, salvo cuando cayó en cuenta de que ese futuro podía ser no tan alentador como el que hubiera imaginado, era siempre una propuesta que creía real, ¿no? Entonces, vamos a introducirnos un poco más en el que es el legado situacionista de la internacional situacionista en el arte contemporáneo, porque se le debe a este movimiento, pues se le debe muchas de las conceptos que hoy en día más importancia tienen en la esfera no solamente artística, sino también creo que cultural, ¿no? Y algunos de ellos os los cito aquí ya para anticipároslos, ¿no?, desde la participación o la apropiación o el espacio público, ¿no? O sea, aquí apenas los citamos, pero vamos a entrar ahora en cada uno de ellos. Como os anticipaba también, Guy Debord era heredero de las vanguardias artísticas, y este es un extracto de su libro La sociedad del espectáculo, publicado en el 67, que dice: el dadaísmo y el surrealismo son las dos corrientes que señalan el final del arte moderno. El dadaísmo quiso suprimir el arte sin realizarlo. El surrealismo, realizar el arte sin suprimirlo. La posición crítica elaborada luego por los situacionistas puso de manifiesto que la supresión y la realización del arte son dos aspectos inseparables de una misma superación del arte. Aquí, para ayudaros un poco a contextualizarlo, Dada es Duchamp, ¿no?, con su inodoro, y el surrealismo es Dalí, con sus mundos imaginarios, ¿no? Entonces, efectivamente, el dadaísmo, cuando dice quiso suprimir el arte sin realizarlo, es porque toma un objeto de la vida real y lo convierte en arte, como hizo Duchamp con ese urinal, ¿no? Y el surrealismo, contrariamente, dice realizar el arte sin suprimirlo porque elaboraba, o sea, el surrealismo es ese que elabora esos mundos imaginarios donde la creatividad se vuelve no solamente algo que uno aprecia, sino que puede interferir en todas las escenas de la vida privada de una persona, ¿no? Es decir, como los surrealistas son los primeros que empiezan a elaborar esta idea del arte en todos lados, ¿no? ¿Y por qué dice eso del arte sin suprimirlo? Pues porque para los situacionistas, como ya os anticipaba antes, era indispensable que no se pudiera diferenciar qué era arte, o sea, no que era arte de que no era arte, sino el identificar el arte ponía el arte en una situación de ser leído y por lo tanto de ser interpretado, y por lo tanto o sea, eliminaba la posibilidad del arte de ser disruptor de la vida social, en la medida en la que había sido identificado y no había cumplido con su propósito de camuflarse simplemente con la vida, ¿no? Es decir, el arte para los situacionistas no debía ser algo que uno pudiera leer, interpretar, sino que tenía que ser un elemento que para que fuera efectivo no debía ser interpretado, ¿no? Debía simplemente
podía existir, pero no debía ser interpretado. Sí, aquí tengo mis apuntes, ¿no? Esa necesidad de producir un impacto es algo más de las vanguardias artísticas, ¿no? Para las vanguardias artísticas, el, el hecho de que la obra de arte fuera reconocida no era un problema. Es decir, el dadaísmo, el surrealismo no tienen esa preocupación sobre ese reconocimiento, ¿no? Es decir, lo que quieren es que esa obra produzca un impacto, mientras que para los situacionistas en esta elaboración o en esta teoría de que el arte debe ser parte de la vida, en esta disolución entre el arte y la vida, pues acaba creándose esta situación por la cual no puede ser revolucionario si viene siendo interpretado, ¿no? Esta resistencia a la interpretación es algo que siempre acompañará a los situacionistas y probablemente es lo que ha hecho que con el pasar de los años no ha sido un movimiento tan reivindicado como quizá otras propuestas teóricas que son contemporáneas que vamos a ir viendo, pues porque en esa radicalidad, ¿no? de que el arte no puede ser leído, no puede ser reconocido, pues eh, acababa eliminando una de las, casi que una de las pilares de establecimiento del mundo del arte, ¿no? Que gira en torno a la obra, desde los artistas hasta todo el mundo, hasta la producción y la distribución de esas obras de arte, ¿no? Vamos allá a empezar a introducirnos en este legado situacionista, empezando por el graffiti, que ya hemos visto esas primeras pintadas urbanas, para ver cómo estos grafitis que venían, que hicieron sus apariciones en estas protestas del Mayo francés, ¿no? Y que todos, si os habéis hecho si habéis hecho un poco de cuenta, están de alguna manera llamando la atención sobre la alienación de la clase trabajadora bueno, que ya no sabe imaginar su tiempo libre, sino que su tiempo libre se ha convertido en un tiempo que debe ser consumido, ¿no? Aquí dice consumir más, vivir menos, ¿no? Justamente. Es lo que ellos llaman una masa de consumidores pasivos, satisfechos con su vida, que con ese consumo continuado que les impide pensar o desear más allá de lo que el televisor, que en esos momentos era la tecnología más punta, ¿no? les ofrece. Y que según los situacionistas asistían a su propia enajenación sin ni siquiera poner resistencia, ¿no? Pero son estas pintadas, ¿no? que irrumpen en las calles de París, estos grafitis son de las primeras son unas primeras pintadas bueno, que encontramos como una irrupción en el espacio público para interrumpir la cotidianidad de las personas que pasan por allá y enviarles un mensaje que de otra manera quizá no hubiesen tenido la capacidad de transmitir, ¿no? Y estos grafitis son el antecedente de lo que después tendrá un gran florecimiento en los años 80, que es toda la cultura de los murales, ¿no? Toda la cultura de los grafitis llevadas sobre todo a estas a la calle, perdón, estaba con la cabeza en otro lugar. Aquí tenemos un mural de Keith Haring en Nueva York,
El texto es el que da título a la pieza, Crack is Whack, ¿no? Es del 86 y es una de las primeras propuestas como tal que sin tomar permiso de ningún tipo, pues ocupa el espacio público con esta propuesta, ¿no? Ahí ya se ve la iconografía del artista, la que después lo hará bueno, ya en ese momento gozaba ya de un reconocimiento y de hecho este mural, a pesar de que le ponen una multa por haberlo realizado de $25, da gracia, ¿no? Ver $25 ahora por algo así como que te parece hasta mínimo, pero en ese momento debía ser dinero. Y sin embargo, o sea, después de haberle puesto la multa, el mismo ayuntamiento, bueno, creo que es la demarcación de parques, que es la que se ocupa de estos espacios sociales, esto es una cancha de baloncesto, tomó responsabilidad del graffiti y de su conservación. O sea, justamente porque él ya gozaba de cierto reconocimiento en el mundo del arte, de otra manera no hubiese sido posible, ¿no? Os podréis imaginar. Y bueno, aquí no hay mucha más interpretación. Las drogas en ese momento estaban degradando a la población de este barrio y la propuesta de Keith era para llamar la atención sobre esa situación, ¿no? Como el crack estaba invadiendo las calles y tomando la vida de los jóvenes, ¿no? Lo interesante y lo que veremos, pues, hacia dónde irá esta asignatura es más bien a cómo estas propuestas artísticas al final entran en contacto nuevamente con las esferas que no le deberían tener asociadas, como las del consumo, ¿no? En este caso es con razón de la restauración de este mural en el año 2007, Reebok lanzó esta campaña, ¿no? Y utilizó el mural como motivo de sus zapatillas, como podéis ver. Pero más allá de los grafitis, ¿no? De todas las pinturas en los espacios urbanos, hay otras propuestas que también están en el ámbito del arte en el espacio público que podemos atribuir justamente a estas primeras, o sea, a estos antecedentes, ¿no? Donde el mensaje que querían conducir los artistas encontraba su mejor contexto en el espacio público, porque era allí donde iba a estar en contacto con el público al que quería llegar, ¿no? Y esto desemboca en otras propuestas, pues, que no tienen nada que ver, ¿no? con el graffiti a nivel formal, pero que comparten ese mismo principio, ¿no? de que el espacio público se convierte en el lugar en el que tienen que estar para lanzar ese mensaje. Y este es Cristo con su esposa Jean-Claude, que en el 94, después de años y años en los que habían tratado de llevar a fin esta propuesta, desde el año 75 Cristo había formulado su deseo de envolver el Parlamento alemán con una de sus mallas, pero había sido una propuesta que había caído en saco vacío y había sido votada hasta 3 veces en contra, hasta que finalmente en el año 94, en la cuarta votación como tal, el Parlamento alemán aprueba la propuesta y por 14 días el edificio victoriano que da sede al Parlamento queda envuelto y también paraliza sus funciones, ¿no? para dar oportunidad al artista a llevar a cabo su visión, ¿no? Cristo, en algunas declaraciones que se recogían en el momento de presentar la pieza, decía:
por primera vez en la historia del arte, la existencia de un trabajo y de una obra de arte ha sido decidida por un debate de 70 minutos en el Parlamento de una nación. Una llamada al voto y se ha defeated, bueno, se ha ganado, ¿sabes? O sea, se ha ganado al primer ministro de Alemania que inicialmente estaba en contra de la propuesta. Entonces marcaba con orgullo que esta obra debía estar ya en la historia del arte, justamente por haber sido votada por un parlamento de una nación, ¿no? Y en cierta medida tiene razón. Una tercer grupo de propuestas, porque hemos visto ya a nivel arquitectónico, a nivel de espacio público, esta tiene que ver con la participación más bien. Una tercera parte de la deriva de estas propuestas situacionistas tiene que ver con su desarrollo en el ámbito de la performance y la importancia que hoy en día damos a la participación. Y es que los situacionistas, de esto no he encontrado ninguna imagen, elaboraban happenings, un poco como los primeros happenings que encontramos en el arte, en los que siempre con esta misma condición de que no fuera identificable como una obra de arte, pero, o sea, que en parte lo sería, ¿no? Aquí entre nos, establecían pequeñas actuaciones, ¿no? Para llamar la atención de la gente en la calle mayoritariamente o en lugares donde la gente se reunía. O sea, podían ser cosas muy absurdas, como pequeñas acciones, yo que sé, enfrente de un banco para llamar la atención sobre la sociedad capitalista, ¿sabes? Es decir, no tengo imágenes, pero en definitiva es muy fácil de ver el enlace con el happening y con la performance. El happening y performance son dos palabras que muchas veces se utilizan de manera indiferente, aunque el happening, que está más relacionada con las primeras propuestas de arte vivo, ¿no? Es una palabra que acuña Alan Capro, que es uno de los pioneros en cuanto al arte del vivo, y que está más vinculada a la galería, a que el artista es el que desarrolla el trabajo, ¿no? Y tiene mucho más claro esa posición del espectador como público, ¿no? Mientras que la performance ya empieza a desdibujar un poco todas esas categorías, ¿no? Y hoy en día es por esas razones que ha ganado peso y se utiliza más extendidamente o más popularmente que happening, ¿no? Aquí tenemos dos artistas, los dos asociados con el grupo de artistas Fluxus, que por primera vez es un grupo de artistas que es internacional, en la medida en la que sus componentes vienen de diferentes lugares del mundo, es decir, aunque bueno, también limitadamente, pues porque solamente había representación de artistas estadounidenses, europeos y japoneses, ¿no? Pero para una idea de arte global, pues ya marcan un punto importante en la medida en la que establecen redes, ¿no? De difusión y de interés a nivel global, ¿no? Aunque justamente esta performance de Namjoon Paik, interpretada por Charlotte Murnau, estuvo en Venezuela. O sea, yo encontré algunas imágenes de ella, no sé, creo que fue en el Museo de Bellas Artes, no estoy segura, pero bueno, o sea, a pesar de que se movían en un circuito más ligado a los centros de poder también porque Venezuela en los años 70 era un lugar de, o sea, era la Venezuela saudí, como la llamaban, ¿no? Pudo atraer también a todos estos artistas y, por ejemplo, esta pieza o una muy parecida fue presentada en Venezuela.
O, como veis, trabajan sobre todo con la tecnología, la tienen muy presente, y también en una reflexión sobre los efectos que estaban provocando sobre la nueva sociedad, ¿no? Su impacto. Pongo aquí un pequeño pedazo de este Fields TV de Voice. Bueno, así sigue por un rato. O esta pieza también de Yoko Ono, siempre perteneciente a este grupo de artistas Fluxus, que es la primera pieza como tal que podemos calificar de participativa. Uy, ya no está disponible. Bueno, os lo explico. En esta pieza se ve a Yoko Ono. De hecho, o sea, la imagen no es buenísima, pero sí que la veis aquí de espalda. Y ella se ponía en el centro de un escenario e invitaba a los asistentes a acercarse a ella y cortar con unas tijeras parte de su vestimenta. Y como tal, pues es la primera performance participativa conocida como tal. Buscaré alguna, a ver si aún está disponible en algún otro link. Eso es lo que pasa con algunos de estos vídeos que encontramos en YouTube. Y que esta participación, porque claro, la pieza de Yoko no estamos hablando del año 65, ¿no? El problema de la participación o digamos su inclusión en los debates artísticos es algo más cercano, o sea, sobre todo se desarrolla en los años 90 y empieza a ser difundida o por muchos puesta en el centro del debate artístico, sobre todo por la labor de Nicolas Bourriaud, que establece este término de la estética relacional, ¿no? Y Rikrit Tiravanija es uno de los artistas que para este curador francés o sea, vienen a representar todo lo que en términos de la estética relacional tiene que ser una obra de arte, ¿no? Tiene que ser, esto también es un vídeo. Vamos a quitarle el volumen, pero así mientras vais viendo algunas imágenes. Es un vídeo del MoMA, porque esta pieza ha tenido diferentes presentaciones, ¿no? Pero como veis ahí os he puesto algunas, fue presentada en el MoMA. Podéis ver, o sea, esta presentación después os la compartiré, entonces tendréis acceso a ella si queréis verla con más detenimiento, pues porque siempre será interesante oír hablar a los curadores. Pero la propuesta de Rikrit, si no la conocéis, es bastante mundana. Básicamente lo que él propone es un momento, o sea, la exposición la contempla como un momento de compartir socialmente y lo hace con una sopa. Es decir, cocina una sopa y se la ofrece a las personas que acuden a la exposición, y la obra como tal es el resultado de ese encuentro de personas. Vamos a escucharlo. It is also about a kind of experiential relationship. So you actually are not really looking at something, but you are within it. You're part of it. The distance between the artist and the art and the audience gets a bit blurred. We're sitting in a scale model of the gallery where es justamente eso, es decir, la eliminación de las distancias entre espectador, artista, espacio expositivo, o sea, todo se disuelve
en un estar juntos, ¿no? Para hacerlo de una manera más plana. Y sin embargo yo soy más partidaria de la aproximación que toma otra teórica que de nombre Claire Bishop, que es la que acuña el término de social turn o giro social, ¿no? Y de cuya en la bibliografía os propongo uno de sus libros, y que para ella todo este interés en incluir a la participación del espectador tiene más que ver con una idea de crear sociedad, ¿no? Donde para el artista la cosa más importante es contribuir a un cambio social, y esto genera tanto el que tengamos una propuesta colaborativa como la voluntad del artista por tener un papel en la sociedad, genera propuestas no basadas en el objeto, sino más bien efímeras, que pueden suceder eso. Pueden ser desde esta comida hasta una intervención o sea, yo qué sé, una propuesta que tiene lugar en el espacio público o que tiene lugar en colaboración con una asociación, yo qué sé, de drogodependientes. Veremos muchas propuestas que encajan en esta categoría, ¿no? Pero que sobre todo coinciden en esta voluntad de no ser comerciales, ¿no? Y en tener este interés en tener un impacto social, ¿no? Que es justamente lo que buscaban los situacionistas, ¿no? Desde el principio de su reunión. Y es lo que encontramos en esta nueva reivindicación de la participación en el arte contemporáneo que hoy está tan presente, ¿no? Os voy a dar ahora 5, a ver, que os vuelva a ver a todos. Os voy a dar ahora, son las 3:20, os doy 5 o 10 minutos que preferís y volvemos para terminar. ¿Ok? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Me habéis seguido? No he ido muy rápido. Creo que he ido bastante lenta, pero a veces pongo el turbo y voy mucho más rápida. Pero creo que justamente como me dividía muchas de mis palabras, no he logrado tener el turbo a toda velocidad, pero ya me veréis en esas. Si no tenéis preguntas ahora, pues damos esos, son 22, volvemos a las 3:30, si os parece bien, y ahí terminamos. Sí, ¿Ok? todo bien. Vamos, yo quería preguntar unas Ok. cositas que, Pregunta. vamos, nada, básicamente que yo como soy arquitecto, pues me ha tirado mucho lo del tema de New Babylon, que no Sí. conocía tanto, vamos, la verdad, y mira que por lo que has comentado era importante. Y me recuerda mucho, pues, también por la época y eso, a Archigram, que no sé si lo conocéis, que es un grupo inglés de los 60 y 70 que también hacía unas arquitecturas utópicas y también hacía unas maquetas así muy locas de ciudades que se movían, que tenían ruedas y que sacaban tubos e incluso se nutrían de lo que era la tierra, ¿no? En su movimiento, ¿no? Entonces la verdad es que también me parece una especie de bastante parecido, ¿no? Esas esculturas medio maquetas arquitectónicas. No sé si lo conoces y si hay alguna relación real entre el New Babylon y los de Archigram o es algo que yo he sacado por asociación. Pues, o sea, yo creo que de hecho, ahora en la segunda parte nos vamos un poco más hacia Estados Unidos, pero yo creo que toda esta Vamos, generación, ellos eran ingleses. sí, toda esta generación al final comparte toda esa voluntad de tratar de poner orden después del impacto que ha supuesto la tecnología y que los medios de información han favorecido que de verdad exista ahora sí, ¿no? Ese intercambio, ese saber qué está ocurriendo en el otro lado del mundo, bueno, que ahora damos por descontado, pues porque nos enteramos vía Twitter antes de que lo publiquen las noticias de cualquier cosa, ¿no? Pero que en ese momento no sucedía, ¿no? Y muchos llegan a propuestas parecidas
pues porque es un sentir de la época. Lo que ocurre con los situacionistas es que no han sido muy reconocidos en cuanto... O sea, yo sí que tenía un profesor que siempre como que insistía mucho en la cosa de no se les reconoce, no se les reconoce. Es verdad, yo también creo que no se les reconoce como se les debería, pero creo que eso está cambiando ahora y que nos hemos ido más sobre la cuestión o sea, nos hemos apoyado más para explicar toda esta época en baudrillard art, o sea, inclusive en otros artistas que hay, en otros postestructuralistas que hablan más de toda esta cultura de la réplica, ¿no? Pero hay intereses que en los situacionistas están, que yo creo que después otros movimientos recogen. Sería interesante ver si hay un nexo. Es decir, ese puede ser perfectamente un trabajo si te interesa. Y llevarlo quizás hasta otras propuestas más cercanas que están ocurriendo ahora. Pues porque, o sea, probablemente hay algún punto de contacto. No todos los situacionistas eran franceses, había el mismo Constant es holandés, si no recuerdo mal. Y lo único es que en cuanto a la historia de la arquitectura no sé muy bien, pero en lo que es el arte, los situacionistas sí que han sido de alguna manera reconocidos pues, por la figura de Constant que viene, o sea, tanto el MACBA como el Reina Sofía le han ofrecido exposiciones, pero no sé hasta qué punto es conocido su trabajo, por ejemplo, en Holanda, ¿no? No sé por qué ha tenido esa difusión en España, no sé si hay algún tipo de donación que lo ha favorecido, sería también interesante verlo, pero no creo que Constant tenga toda esa difusión en Estados Unidos, por ejemplo, para nada, no creo. De hecho, esto no lo digo en la presentación, o sea que lo puedo incluir ahora. Hace unos años justamente hicieron una exposición en la que trataron de establecer los nexos entre los situacionistas y toda la propuesta digamos, de la imagen que tiene lugar en Estados Unidos a través de la exposición de pictures de la que hablaré ahora. Entonces, no sé, siempre es interesante y esa es parte un poco de la labor de los historiadores, ¿no? Que cosas que en ese momento quizá estaban por descontadas empiezan a ser un poco más complicadas de establecer nexos una vez pasa el tiempo, ¿no? Y lo bueno es que con la documentación que se genera y se ha conservado es fácil reivindicar después que algunas cosas han sido leídas de una manera, pero también pueden ser leídas de otra. Que esa es la propuesta que os traigo. Pero muy bien, si quieres, escríbeles, o sea, no sé si puedes buscar algún tipo de referencia y compartes aquí por el chat en estos minutos de descanso y así todos echamos un ojo después a ese trabajo, Miguel. ¿Ok? Vale, de acuerdo. Yo lo busco aquí, sobre todo en imágenes, Muy bien. y lo pongo. Pues nos vemos, si queréis, en 5 minutos, ¿vale? Ahora. Perdón, ahora. Ok. Accionistas, estaba comentando que estoy viendo las imágenes que Miguel ha compartido, ¿no? De este Archiram y la segunda recuerda muchísimo a esta estética, ¿no? Siempre de los años 70, ¿no? Siempre estos ojos mirando todas estas... o sea, como esta idea de que los medios tienen los ojos en todos los lugares y que estamos siendo observados, ¿no? Esta idea un poco del gran hermano que después ha asumido eh, aún interferencias mucho más preocupantes, ¿no? Pero, ¿estáis por aquí ya? Voy a empezar porque
aún tengo un poco aún de lo que hablar y tengo miedo de no terminar a tiempo o de robaros más tiempo del que me corresponde. Así que esperando que os vayáis uniendo, voy a compartir ya mi pantalla. Y... ok. Vamos a seguir con este legado situacionista y sus repercusiones en el mundo del arte, con la última de las influencias con la última de sus influencias en lo que tiene que ver con el apropiacionismo, y lo hacemos empezando con la obra de Asger Jorn, que fue fundador de la Internacional Situacionista. Como tal, él acuñó este término de que veis aquí, este détournement, que viene a significar simplemente un cambio de perspectiva, es decir, viene a ser como ofrecer un nuevo contexto a algo que al actuar en este nuevo contexto subvierte el significado, ¿no? Para que lo entendamos, aquí tenemos el ejemplo que nos ofrece su obra, que él conseguía en algunos bazares o en mercadillos, comprando obras de otros artistas que podía encontrar pues, a buenos precios, ¿no? Estas obras de artistas reconocidos que en un mercadillo pues, puedes conseguir por nada y menos, y que él después intervenía, ¿no? En el caso de la que vemos acá, es un suicida en su comedor que al cual él le coloca esta máscara completamente grotesca, ¿no? Pero que los situacionistas también utilizarán esta misma técnica para comunicar la que eran sus impresiones de esta sociedad que estaban haciendo y sobre la que tenían sus preocupaciones, ¿no? Entonces aquí encontramos esta imagen probablemente extraída de algún tipo de historia de diarios, ¿sabes? Alguna de estas historias que venían como en fascículos, ¿no? Visuales, donde dice: mis pensamientos han sido reemplazados por imágenes en movimiento, y que bueno, que con las que ellos jugaban a ofrecer nuevas perspectivas, ¿no? Y que hoy en día nosotros hemos convertido en nuestros memes, ¿no? Que gozan, como todos sabemos, de grandiosa popularidad, ¿no? Este es uno del año pasado, está en italiano pero se entiende, ¿no? Es la imagen de aquel buque que se encalló en el canal de Suez, ¿no? Y entonces dice: COVID, crisis económica, emergencia climática, ambiental, ansia, depresión, conflictos, hay pobreza, hambre. Y después está esta pequeña, este insignificante tractor, lo que sea, que viene con la escrita del arte que prueba, hay el arte que intenta resolver los problemas del mundo, ¿no? Y bueno, más allá de que este meme me encanta y que tiene que ver con mi asignatura, esta cultura de transfigurar los significados al ofrecer nuevos contextos es la que está tan presente en nuestros días, no solamente con toda la presencia de los memes, sino también con toda la cultura del remix, ¿no? El remix no es más que eso. Y aquí el enlace con otras propuestas que estaban sucediendo contemporáneamente a Asger, y que son los artistas pop. Estos en Estados Unidos, que utilizaban, que realmente acá, o sea, aunque la imagen es la misma,
digamos, obtiene los mismos referentes, el formato es completamente diferente, ¿no? Pues porque los situacionistas se basaban, o sea, utilizaban mucho lo que son los medios mismos de comunicación, entonces el diario, la prensa escrita, mientras que en el caso de Roy toma esta imagen de la cultura popular y la lleva a un lienzo, y no un lienzo de proporciones normales para la época, sino que son estos lienzos que empiezan a tomar medidas cada vez más grandes, ¿no? más majestuosas, más americanas, ¿no? Y que en definitiva comparten estética, pero que es una estrategia que puede ser utilizada con diferentes aplicaciones, ¿no? Aquí la encontramos en una obra de este artista Hans-Peter Filman, que lo que hace es intervenir una libra de 10, o sea, 10 libras de curso legal, o sea, y él establece esa bella nariz a la reina de Inglaterra. Algunas artistas lo hacen eso con un propósito de absoluta reivindicación de la cultura popular, otros lo hacen con toda esta más bien voluntad de no acatarse a ningún tipo de norma social, ¿no? De esta manera más revulsiva. Pero lo que encontramos detrás de esta estrategia es siempre el elemento de la apropiación, ¿no? Es decir, cómo la apropiación de las imágenes empieza a establecerse como una manera de trabajar, o sea, que los artistas empiezan a ver las posibilidades no solamente de cambiar contextos para crear nuevos significados, sino también llevándolo a un elemento, o sea, a un punto más teórico de todas las capas de significado que las imágenes, de las cuales las imágenes vienen acompañadas, ¿no? Y aquí os quiero hablar de esta exposición, Pictures, que es una exposición histórica celebrada en el 77, comisariada por Douglas Crimp en un espacio alternativo llamado Artist Space. De hecho, él dice que esa es una de las razones por las cuales esta exposición es posmoderna, ¿no? Pues porque no tenía cabida en los museos, porque no contaba con las categorías que estaban vistas en ellos, ¿no? Mientras que hoy en día esta exposición ha sido reivindicada y infinitamente reivindicada como una de las exposiciones más importantes del siglo XXI, justamente por la reflexión que incorporaba en cuanto a la procedencia de las imágenes y este grupo de artistas, que aquí había algunos de ellos que después siguieron siempre vinculados trabajando, otros se unieron, ¿no? Quizá los más conocidos son Sherry Levine, Robert Longo, y que continuaron siempre asociados con Douglas Crimp, que más bien ha sido reconocido a posteriori por toda su defensa y activismo en torno a la lucha contra el SIDA, pero que a él le debemos también pues, esta exposición, ¿no? Donde los artistas empezaban a trabajar. Aquí para que os hagáis una idea, este es el tipo de imagen que podíamos encontrar en esa exposición. No formo parte de esta exposición, esta de Richard Prince, pero es una de las que, o sea, es uno de los artistas y uno de los ejemplos que uno puede tener más presente en cuanto se habla de la propuesta teórica de Pictures, pues porque es muy didáctico, ¿no? En este caso, Richard Prince lo que hace es tomar o sea, la obra de Richard Prince es. No puedo señalar con el ordenador, así que, bueno, básicamente es la imagen de la derecha, ¿ok? La que aparece el cowboy solo en este espacio, en este paisaje. Y que el artista había extraído de un anuncio de la época de cigarrillos Marlboro, ¿no? Entonces, lo que hace exclusivamente el artista es recortar, ¿no? Reenfocar
O sea, no reenfocar, sino encuadrar, ¿no? O sea, el único trabajo que ha hecho el artista en esta obra ha sido darle una nueva encuadre, pero a nivel formal, pero a nivel teórico, o sea, a nivel conceptual, lo que ha hecho el artista ha sido establecer una nueva línea de interpretación de esta imagen, ¿no? Y que para él o sea, es singular de una América y de una iconografía asociada a esa América que él de alguna manera reivindica, ¿no? Y lo interesante de estos artistas que en este momento pues es eso, están explorando todas las capacidades de significación de la imagen, es que hoy en día Richard Prince es conocido por este tipo de imágenes que vemos en este caso a la derecha, ¿no? Donde ya no se apropia de publicidades, sino que se apropia de cuentas Instagram. O otra artista también asociada a este grupo de artistas es Cindy Sherman, que en los años 70 estaba trabajando sobre la fotografía y hacía estas masquerades, ¿no? Donde ella se disfrazaba e interpretaba a actrices de serie B, ¿no? Entonces se maquillaba, hacía las poses necesarias, buscaba el mejor encuadre y se tomaba las fotografías, ¿no? En estas ficciones construidas y que hoy en día a la imagen de la derecha es una publicación de su Instagram, que he sacado de su Instagram, pues juega con todos los filtros de Instagram, ¿no? Y así vemos como artistas que en los años 70 tenían, o sea, eran incisivos sobre la influencia de los medios en la imagen de las sociedades, siguen trabajando sobre esos mismos temas que hoy podemos ver cuánto cruciales y cuánto bien de alguna manera limitados están sus maneras de hacer, ¿no? Dice, este es un extracto siempre de La sociedad del espectáculo, que dice: la alienación del espectador en favor del objeto contemplado, que es el resultado de su propia actividad inconsciente, se expresa de este modo: cuanto más contempla, menos vive. Cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. Esta era la crítica que encontramos en los años, en el 67, cuando fue publicado su libro en relación al impacto que podía tener la televisión y que hoy, con todo el discurso de las redes sociales, sigue completamente vigente, ¿no? Es decir, puede haber cosas que necesiten una mayor puntualización, pero sigue siendo siempre esa idea de que el espectáculo es de alguna manera lo que rige nuestras maneras de relacionarnos con los otros, ¿no? Que él lo establecía en estas palabras: el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre las personas mediatizada por las imágenes. O sea, como si nosotros, a la hora de relacionarnos, tuviéramos en mente qué es lo que de alguna manera hemos visto o incorporado como manera de hacer, pues a través de las películas, de la prensa. Me parece un poco más innecesario decirlo porque no tiene esa repercusión en nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Pero sobre todo si la televisión, las películas, Hollywood y hoy en día también las redes sociales, ¿no? Y que aquí, de alguna manera, él no solamente relaciona con una influencia de las tecnologías en la vida de las personas, sino también cómo utiliza este término de Weltanschauung, que viene que en español vendría a ser traducido como una cosmovisión, ¿no? Que es el conjunto de opiniones, creencias que conforman la imagen que la sociedad tiene del mundo en el que vive o de una época o de una cultura, ¿no? Y que es la manera en la que interpreta todo lo que le rodea, ¿no? Es decir, es como esa doble interpretación, ¿no?
quiero hablaros ahora de esta propuesta, vamos a llamarla performance, como al final he puesto en el título de la fotografía, que seguramente conocéis, que es esta acción de Yoko y John Lennon, Bad Peace, que realizaron una vez se casaron ahí en Gibraltar y después hicieron su viaje de novios a Holanda y convocaron a los medios de comunicación durante una semana, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, para simplemente comunicar constantemente la necesidad de vivir en un mundo en paz, ¿no? Y aquí los veis aquí todos rodeados. Y como ninguna otra evento que me venga a la mente, ¿no? Puede tener esta posibilidad o sea, como que es un ejemplo fantástico para dar a entender cómo, ¿no? Los artistas en general, ¿sabes? Aunque John Lennon sea un músico, Yoko Ono, pues ya en ese momento era una artista reconocida, entienden el funcionamiento de los medios y en este caso John Lennon fue junto con los Beatles uno de los primeros productos mediáticos, o sea, de cultura de masas que podamos poner o sea, que te podamos tener en consideración, ¿no? Y sabía perfectamente que cualquier cosa que hiciera y con motivo de su boda más iba a ocupar los medios de comunicación de un sinfín de países. Entonces, básicamente, él explica, ¿no? En este vídeo como un verdadero agente de publicidad, ¿no? Como que había decidido dedicar la cobertura mediática que iba a gozar el hecho de su matrimonio a reclamar un mundo en paz, ¿no? Y uno los escucha y realmente pareciera que estamos ante expertos de marketing, ¿no? Pues porque realmente ellos han establecido que el producto que desean vender es el de la paz y están determinados a utilizar cualquier truco, cualquier elemento, cualquier recreación para venderlo, ¿no? Y que la audiencia lo compre. Y o sea, es muy interesante todo lo que tiene que ver con esta Bad Peace en la comprensión de eso, de cómo los medios de comunicación al final establecen esa posibilidad de reconstruir un mensaje, ¿no? Y aquí al que veis es Marshall McLuhan, que es el autor junto con Quentin Fiore, que es el diseñador gráfico de El medio es el mensaje, en el que es uno de los pioneros en estudiar el impacto de las tecnologías en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Para Guy Debord era el más convencido de los idiotas, lo llamaba, pues porque o sea, al final él estaba interesado en entender cuál era la influencia de la tecnología en la sociedad y cómo el medio, o sea, él es el autor de este aforismo de el medio es el mensaje, no el masaje, como es el título de su libro, sino el medio es el masaje, o sea, el medio es el mensaje, ¿no? El medio se vuelve más determinante en la manera de comunicar las ideas que la misma información que uno quiere comunicar, ¿no? Y eso es algo que, o sea, empieza a suceder en ese momento y sigue evolucionando, pues eso, hasta límites insospechados, pero que la acción de Bad Peace nos deja un ejemplo perfecto de cómo se puede concretar esa idea del medio es el mensaje, ¿no? Lo cierto es que a día de hoy la sociedad del espectáculo es una idea que sí que muchos estamos, o sea, familiarizados con la cual, pero no ha gozado de la misma repercusión que otras
qué otros estudios han podido hacer de esta época, ¿no? Y lamentablemente no ha tenido ese reconocimiento, como hablaba en el descanso, ¿no? que se le debería, ¿no? Y sin embargo es una manera muy fácil de entender cuál fue el resultado de toda esta nueva sociedad, ¿no? Esta sociedad del espectáculo es mucho más comprensible como término que el concepto de posmodernidad, ¿sabes? Que está tan extendido hoy en día, ¿no? Y sin embargo, pues a veces como que no se ha recuperado tanto como se debería. Pero en definitiva la posmodernidad es un concepto acuñado por Jean-François Lyotard, que es este filósofo francés, y que junto con el elemento de que el medio es más importante que el mensaje, tiene otra serie de elementos que para él caracterizan este momento, esta transición que se vive entre la vida moderna y la vida posmoderna, ¿no? Y entre estas condición posmoderna, en su condición posmoderna, que es el libro que él escribe, caracteriza alguna de las que son sus elementos más importantes, ¿no? Y os los voy a citar brevemente para que os tengáis así un poco más en mente. Dice: su contraposición con la modernidad, en contraposición con la modernidad, la posmodernidad es la época del desencanto, ¿no? Es la renuncia a las utopías que habían nacido sobre todo en la época de las vanguardias, y esa idea de progreso ya no está tan presente, pues porque la economía ya empieza a dar signos de deterioro, ¿no? Ya empieza a dar signos de cansancio. Esa huelga de trabajadores con la que empezábamos la clase de hoy es una demostración de eso. Que por cierto, no sé por qué razón dije 14 días, no, el mayo francés duró mayo, por eso se toma el nombre de mayo francés, y junio. Fueron casi 2 meses de huelga general. ¿Qué más? La posmodernidad también es conocida por la caída de los grandes relatos y la desconfianza en las ciencias modernas. El nuevo orden económico que da paso el nuevo orden económico, capitalismo, que provoca la transición de una economía de producción a una economía de consumo, que también lo hemos comentado. El reconocimiento de los medios de comunicación de masa, a los que se atribuye una emisión excesiva, a veces también contradictoria, ¿no?, de la información, y la industria de consumo que mueve los intereses, y a razón de esa, pues el auge de la publicidad, ¿no? La sustitución del contenido por el medio, que es el que acabamos de citar, donde el mensaje viene revalorizado según la manera en la que es transmitido y el grado de convicción que produce. Y por último, el auge de la imagen en detrimento de la ideología, ¿no? Que esta es, en cuanto al arte, pues quizá la que más nos interesa ver cómo se va concretando, y vamos a ir hacia allá. Aquí vemos a John y a Yoko junto a Andy Warhol, reconocido artista del siglo XXI, que acaba de vender la obra más cara en las últimas subastas de Christie's, y que era una Marilyn parecida a esta de aquí, extra. No recuerdo el año del que es, pero bueno, es muy parecida a esa que vemos en la imagen, y que fue un artista obsesionado con el concepto de fama, ¿no? Obsesionado con el concepto de fama e interesado, pues, en esos productos que empezaban a circular en la cultura como objetos de reconocimiento, desde Mickey Mouse, John Lennon, Elvis, Marilyn Monroe. Aquí aparece una de sus obras más paradigmáticas, que son estas Campbell Soup Cans, pero donde me quiero detener es en las cajas Brillo, que esta es una exposición que él elaboró en Nueva York en el año 64. Vemos que siempre nos estamos moviendo en esos mismos años, más o menos, ¿no?
y en las que reproducía con exactitud una caja de brillo que es un detergente y que valió las más elucubradas interpretaciones de toda una serie de críticos del momento, entre ellos Arthur Danto, el famoso autor de El arte ha muerto, ¿no? Que aquí aparece en la exposición, y que para él había muerto pues porque o sea, el arte tenía, según él, tenía la obligación de representar la realidad, y en la medida en la que Warhol había realizado una obra que era completamente o sea, era imposible determinar su diferencia de la real, ¿no? O sea, era una réplica exacta de la realidad, o sea, de la caja de brillo real. Entonces había alcanzado el cúlmine de lo que el arte podía alcanzar, y por lo tanto el arte, según Arthur Danto, estaba muerto. No sé por qué aquí se ha trabajado el corrector ha puesto tanto, pero es Danto con D. Claro, o sea, Danto, lo que no sabe quién olvidaba era que ya en el 1917 Duchamp, con su inodoro, había realizado algo igual, ¿no? Es decir, la única diferencia es que Warhol pretendía hacer una réplica, Duchamp había cogido directamente el elemento de la realidad, creando lo que conocemos como el ready-made, y entonces la muerte del arte, en cualquier caso, se hubiese producido en ese momento y no en el 64, con las cajas de brillo que forman parte siempre de esta tradición del ready-made, ¿no? Pero bueno, o sea, Danto seguramente goce de la atracción que vamos a ver también en esta asignatura, ¿no? Que es que un titular vale más que 1000 palabras, ¿no? Y una frase como la muerte del arte recala más interés, atracción de los medios y en general del público, que dar mayores explicaciones donde justamente se puedan ver las faltas de congruencia, ¿no? Y de hecho él después desarticuló su teoría y estableció que no era el arte lo que había muerto, sino la historia del arte, y en definitiva creo que ni él entendió qué es lo que había muerto. Probablemente nada, solamente una interpretación. Baudrillard es un postestructuralista que elabora esta idea de la ilusión y los objetos fetiche, ¿no? Aquí hay una frase icónica: esos objetos triviales, esos objetos técnicos, objetos virtuales serían pues los nuevos atractores extraños, los nuevos objetos más allá de lo estético, transestéticos, objetos fetiche, carentes de significación, de ilusión, sin aura, sin valor, y que serían el espejo de nuestra desilusión radical del mundo. Objetos irónicamente puros, tal como son las imágenes de Warhol. Esta es la interpretación que mayormente se le ha concedido a Warhol, ¿no? Como una copia de la realidad de absoluta superficialidad, ¿no? Yo no la comparto mucho. En la próxima clase podremos profundizar un poco más en Warhol, pero me sirve en cualquier caso hablar de estos postestructuralistas, pues porque para ellos la réplica que se está produciendo en estos momentos, ¿no? esa manera de interpretar el mundo con copias y no con objetos de creatividad, ¿no? Son fruto de una desilusión del momento que vivimos, ¿no? Que podemos siempre relacionar con esta posmodernidad en la que vivimos, ¿no? En cuanto a Laura, que mencionaba, es un concepto que acuña Walter Benjamin en una obra aún anterior, del año 36, ¿no? Y que acuña justamente cuando los medios de reproducción pueden establecer la réplica de las obras sin límite. Es decir, la fotografía
especialmente produce esa nueva crisis en cuanto a la obra de arte, dónde está, cuando una obra puede ser repetida o replicada infinitamente, ¿no? Y para Walter Benjamin, en esta descripción de la obra tan, digamos, tan fragual, dice: la manifestación irrepetible de una lejanía, por cercana que pueda estar. O sea, muy poético, pero a veces un poco complicado de entender, que es que el aura vendría a representar, o sea, vendría a ser algo asociado a la obra y al lugar, ¿no? Es decir, a la imposibilidad de reproducirse en otros lugares, en otros momentos. Y siempre en esta línea del ready-made, de los objetos construidos con fines de marketing, con los objetos que empiezan a categorizarse con una voluntad casi de comercialización a niveles de merchandising, especialmente en el caso de Murakami, ¿no? que todos habremos visto esos cojines siempre con sus famosas margaritas, ¿no? Empiezan a producir toda una serie de preguntas que iremos respondiendo poco a poco en esta asignatura, ¿no? Que tienen que ver con cuando el comercio y el arte entran, digamos, en colisión muchas veces, ¿no? Porque estamos hablando también de los artistas que son más cotizados en día de hoy, junto con Damien Hirst o Maurizio Cattelan, que es el autor de la Banana Comedian que veíamos en la primera clase. Y voy a terminar aquí hoy con esta obra de Claire Fontaine, que es un colectivo de artistas que justamente renuncian a la idea de la autoría, firmando con un nombre, con un seudónimo, y que establecen una nueva manera de mirar a nuestro tiempo, ¿no? Donde reivindican que todos de alguna manera estamos colaborando, ¿no? Que en lugar de hablar de apropiación, lo que quieren es hablar de desapropiación, si existiera la palabra, ¿no? Por lo cual una persona está en derecho de tomar elementos prestados de aquí y de allá y con ellos configurar una obra con un nuevo significado, ¿no? Y es de alguna manera lo que hacen aquí con esta obra, con esta apropiación de la Marilyn Monroe, a su vez, o sea, que es una imagen de los medios de la que se apropió en su momento Warhol, que ellos se reapropian ahora para su pieza, y que no con esta frase de todos estamos colaborando, establecen como casi como su lema de trabajo, ¿no? Y es un poco lo que encontramos hoy en día, ¿no? Donde las citas, los encuadres, las referencias son infinitas, ¿no? Y es un juego de bucear en los significados, de tratar de ver la congruencia que estos artistas presentan en su manera de hacer y en su manera de trabajar, y el paso de los años también, ¿no? Para entender cuáles son las propuestas que pueden gozar de nuestro interés más o menos, ¿no? Y bueno, de Eva y Franco Mates os hablaré en la participación, porque esta obra es demasiado buena. No quiero adelantarme o sea, tener que terminarla rápidamente porque me quedé sin tiempo. Bueno, creo que esto era más o menos todo lo que quería contar hoy. Regresaremos un poco sobre Warhol para profundizar un poco más en cuanto a esta idea del simulacro
está muy unida a su trabajo y que nos puede ayudar un poco mejor a entender esta época, ¿no? Donde el parecer es casi más importante que el tener o el ser, ¿no? Nosotros, de hecho, los situacionistas hablaban de eso, que habíamos pasado de una época, o sea, imagínate en el 67, ¿no? Que habíamos pasado una época en la que era más, o sea, el tener había sido sustituido por el parecer. Y hoy en día el parecer casi es sustituido, no sé, por... O sea, ni siquiera, o sea, no es que haya sido sustituido por otra cosa, sino más bien como que las apariencias parece que es todo lo que nos queda, ¿no? Entonces, bueno, en eso trataremos de ver qué implicaciones tiene para el mundo del arte y hasta aquí la clase de hoy, chicos. ¿Algún comentario? ¿Hubo algo que me pasé demasiado rápido y que quizá no hice el enlace lo suficientemente comprensible? Decirme, aquí estoy, si ya sea hoy o el próximo día me podéis comentar cualquier cosa. O si no, vamos a dar por terminar la clase. Y qué bien, esta clase no es mi favorita, así que qué bien que te haya gustado, Raluca. Porque, es decir, aunque es importante, es como que me siento como yendo arriba, abajo, citando nombres que todos habéis escuchado, pero sobre todo en esta primera parte del diplomado y que es importante como que entendáis a qué parte de qué, o sea, que muchas veces cuando uno estudia estética, o al menos eso me pasaba a mí, como que no entiendes muy bien a qué se refieren, o sea, no entiendes cuáles son las obras a las que hacen mención, ¿no? Salvo Danto, que todo el mundo sabe que Danto criticó las cajas brillo y todo el mundo sabe que Danto brillo, ¿no? Como que la relación es clásica y clara. Pero con el resto uno empieza como a perder el punto de referencia y el tipo de obra que tenían en mente estas personas cuando hablaban, ¿no? Y así que espero que eso es lo que he tratado de visualizar en esta clase, pero que siempre me cuesta un poco más cuando tengo que hablar de temas estéticos que cuando hablo de temas en los que me divierto más, que suelen ser los que tienen que ver con cosas que suceden en el mundo del arte y que a veces las razones no están claras y averiguarlas es lo que más me divierte. Pero bueno, a partir de ahora va a ser un poco así que seguiremos viendo estética, pero la veremos mucho más aplicada. Esta pretendía ser solamente una clase de una cartografía para que os sirva para poner las cosas un poco en su orden a medida que van apareciendo. Pero bueno, así estamos. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y Gracias. nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao a Patricia. todos. Chao. Feliz tarde, feliz Chao, noche. gracias. Chao.